Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer por estar con ustedes en esta jornada de día martes 29 de mayo del año 2018. Sí, Sigue siendo mayo, ¿eh? Sigue siendo, estamos Una cosa expectantes increíble. esperando el final de mayo. Yo vi gente ya haciendo cola en cajeros automáticos. ¿Qué pasa? No, y ¿Verdad? probando por las dudas. No sé, están tanteando por ahí, sí, no sé qué hacen por ahí, ¿verdad? Felices ellos que están ahí, en ese lugar esperando. Más, como- viste que hoy era día de ñoquis. Sí. Y una moneda de 1000 te ponen debajo del plato. Porque ya no da más. El que puso. Yo El que de tenía, hecho ¿no? no comí ñoqui, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Sí, eso Yo iba a estoy decir. todavía, le agradezco a mi suegra y a mi suegro que me dieron la comida del asado el fin de semana. Ah. Y estoy pateando todavía, ¿verdad? Yo creo que hasta el jueves aguanta, ¿verdad? O sea, bien refrigerado el asado hasta el jueves aguanta. Sí, sí, ¿Sabe aguanta, cómo aguanta. es? Carne fría, no, después y poner la recalentado, después picado, otra vez Claro. papá. Claro, Te puedo ponés enseñar a yo la- para remar eso. Poner a la Después olla. hacer un estofado para Claro. los Claro, fideos. poner a la olla, media Picadito de taza de agua, carne. un limón bien exprimido, eso le mete calor y No, Guisito de fideo con carne, todo dentro. Sí. picadito de carne, todo, ¿verdad? O sea, Claro. es más, yo ahora implementé Está en bien estos un poco días. que todo que vos sientas un poco lo que es remar. Claro, un poco. sí, el bife Normalmente con eso guada no va contigo, asado, ¿eh? ¿verdad? El bife con guada asado hice en estos Claro, días. sí. ajá. Entonces, bueno, Así me ha ahumado. claro, es espectacular, sale, Tremendo, ¿verdad? no les creo, no les creo. Pero Están eso preparando ya es- sábado mañana para ver el partido, Sale seguro todos con los tapabocas. olimpistas. Pero Ustedes, algo, todos. pero algo Los histórico. olimpistas dicen que están haciendo hervir el agua ya para mañana. No, ¿verdad? se hace, no les creo. Están haciendo hervir el agua y Sí. después festejarán con qué sé yo, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, Pedrito, ¿cómo estás? Bien, todo. Bien. Bien, acá estamos prestos para este tema. Bueno, uno dice mañana es Sí. un día importante y la mitad te dice sí, porque Olimpia juega a 19:40 y la otra mitad preocupada porque Cerro lo, también porque juega. estaba ocurriendo en el país, ¿verdad? El país dividido. Y yo una tercera parte también no cobro. Sí, O y sea, ahí Preocupado por estamos, eso, ¿verdad? claro, preocupado por llegar Claro. a fin de mes. Y Claro. Entre paréntesis, se cobran el último día, igual mañana todavía, amigos, fuerza. No, por eso te digo, ¿verdad? No, no, todavía al día. Faltan 48 horas, más 30 y 31. Ah, Muy no, largo, horrible. Mayo. y otra cuarta parte, Fuerza, digamos, amigo, digo, pero yo estoy en la preocupado bolsa. por el tema del combustible, si es que va a subir finalmente o no. Es que ya. Si es que sea la suba, porque el diésel común marca mucho también algunos precios dentro del mercado. Claro. Entonces, Entre ellos el pasaje. entre ellos, el Claro, pas- marca algunos precios, pero otros, hay otros que se contagian así, tipo efecto dominó, nomás Sí. también igual suben. Ese es el tema con Eso el... Claro, es el viento sí. sur también. Claro. Pasan por enfrente y ya te Ya que estamos, Ya que estamos. suben también. Claro, a veces dicen, bueno, y esta empresa eléctrica, 100% eléctrica, no, pero subió el combustible. Claro. Y si ustedes son 100% eléctricos, no, pero pasó Así por acá es. enfrente y nos afectó. Es el ¿verdad? cementerio de las teorías. Bueno, ¿mañana qué pasa? No sabe, no responde. ¿Sabes qué? El tema clave es si habrá o no habrá quórum. No, yo le- Aparentemente hasta Ya, ahora a no hay ver, quórum. para especular ya tuvimos desde las 0 horas más o menos hasta esta hora. Yo le pregunto a usted, ¿qué va a En pasar base, mañana? Si no hay ¿verdad? quórum, no se trata. Y por ahora no Bueno, hay pero quórum. si Doto. mi abuela tenía rueda, estábamos Bueno, circulando sobre la Es rodilla de más, Francia. lo que vamos a decir hoy ahora de este tema, Ujú. todo va a ser especulación. Claro. Es así. No, yo creo que todo va a ¿No? ser lo que es hasta ahora. Claro. Muchas cosas pueden ¿Qué pasar es por hasta la ahora? noche. Por ahora no hay quórum. ¿Qué hasta ahora? Por ahora los números, No hay quórum. Pero hay no. certeza, digamos, de eso. El escenario político a usted le marca alguna certeza de decir, Y bueno, son no sumas hay y quórum. retas de declaraciones asumidas. El Pues Felipe humor. se ríe, por ejemplo, acá, ¿verdad? El Yo me humor de río, los boludo, ¿qué protagonistas. A del Felipe hay que entrecruce. preguntarle en realidad. Yo no tengo nada. Felipe, encima Ah, tiene, ¿Qué escuchaste, Ponte en la Felipe, ahí en posta, los Felipe. pasillos? tiene Apenas sonrisa de tiene- loco, ¿verdad? Encima tiene sonrisa de loco, porque está en una esquina y se ríe solo y dice, no sabe qué está haciendo. Apenas soy un invitado a este programa. ¿La sonrisa es de alegría o sabes En algo, varios Felipe? programas, en realidad. Decilo, decilo. Hace 2 años invitado. Hace como 3 años está invitado en todos los programas, pero ¿qué es lo que va a pasar bárbaro, mañana? o sea, así me tratan, ¿no? Nada, vamos a Vos el ver. otro día a las 6 de la mañana, el lunes, dijiste ya se presenta la realidad. Sí. El otro día, cuando estábamos anunciando que el presidente iba a emitir un comunicado, dicho sea paso, muy emotivo para algunos, vos decías, no, ya se grabó hace tantos días, tiene estas imágenes, le apuntan Mentira, de eso lado, no. arriba para abajo, o sea, sabes. A Santiago Peña le dijiste te vas a candidatar No, cuando el tipo bro. no era ni siquiera afiliado. Entonces, tirá si sabes algo, o si no, te pido que... Lo que te puedo decir, a lo mejor ya sabes o no, para no especular como vos estabas marcando justamente eso, que siguen habiendo reuniones. Todavía se va a dar hasta la última batalla, ¿verdad? Eso es lo que te puedo decir. Se va a seguir tratando de juntar los votos. Claro. Y en ambos frentes, digamos, juntando los votos para que no entren a la sesión Claro, y juntando claro. votos para que entren, ¿verdad? Claro, sí, pero en realidad el que está, entre comillas, forzado, entre comillas, a conseguir el quórum Claro. por la dinámica mismo, el reglamento y todo eso, es la gente que está buscando aprobar la La renuncia. Esos son los otros, es más fácil descontar, digamos, ¿verdad? Claro, digamos, y la postura también es mucho más pública y no hay que cambiar ciertas posturas, ¿verdad? Sí. y Porque sobre ahora todo- han salido actores políticos a dar, digamos, una postura pública Sí. que tiene que haber algo muy fuerte
en Parece el que algo- camino para que mañana aparezcan finalmente. Lo que Parece- pasa es que perdón de mi Sí. desconfianza, ¿verdad? Por ahí Felipe dice, no, no es así, eso no pasa en política, pero en realidad eso sucede porque yo lo veo como un elemento de negociación más fuerte para algunos, ¿verdad? Lo que, por ejemplo, te puedo decir es que a alguna gente se le ofreció, a algunos colorados se le ofreció la mesa directiva incluso Claro. de parte de la oposición. Ah, Y tipo, aparentemente Claro. si no entras a participar, ¿verdad? Y aparentemente aceptaron ellos y casualmente pues cambiaron por el camino Exacto. de oposición, ¿verdad? Así de O sea, nada, es hay tan de casual todo como parece, en la viña del ¿verdad? Señor. o sea, o sea, Y esta por el noche otro también, lado, de la noche pasan teoría, muchas cosas, ¿verdad? no la teoría, pero el pensamiento que para mí no deja hasta mañana, hasta ver qué pasa, de los que dicen, en realidad si no tenía luego los números, no tenía as bajo la manga, ¿por qué se arriesgó a presentarlo ya, verdad? Pudiendo esperar todavía un poco más. Y sí, y la respuesta a eso que te pueden decir algunos es que en realidad tampoco mañana, digamos, hay una bala de plata, ¿verdad? Claro, Puede exacto. ser- esto puede llevar hasta... Si no hay quórum, hasta- ¿verdad? claro, Si hay quórum y hay un no para la renuncia, sí, ya. Ya está. Claro. El peor escenario para el oficialismo es que se rechace la renuncia, que se trate y se rechace. Y el ¿verdad? mejor, hoy, si está así, creo que es que no haya Dejar sin quórum. quórum, claro. Y Que no se vamos a- trate, digamos. Y preguntémosle a alguien que... Que bueno, algo creo sabe. creo que mañana él no va a partir. Bueno, vamos a preguntarle, ¿verdad? Está el senador Carlos Amarilla con nosotros en piso y vamos a hablar con él en un ratito. También nos acompaña el ex fiscal general del Estado, el doctor Oscar Germán Latorre, también con nosotros en piso. Y ya se dieron algunas reacciones inmediatamente después de Sí. algunas declaraciones públicas. No, nosotros no vamos a participar, yo no me voy a ir, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, uno de los que primero salió al paso y salió a hablar es el presidente del Partido Colorado, Pedro Aliana, el diputado, que decía lo siguiente. Y me sorprende hoy que la senadora Blanca Dolar quiera respetar lo que dice la Constitución y las leyes, cuando que ella tiene una denuncia pendiente, denunciado por jóvenes de la FENAE, por cobro indebido de honorarios. ¿De qué legitimidad, de qué honestidad, de qué transparencia si todavía? Porque ella habla del tema Messer. Entonces ella tampoco, pues tiene un proceso pendiente, no puede tampoco jurar como senadora. Ahora, yo no sé si la senadora también ya ahora ya funge de fiscal y de jueza. El que menos autoridad moral tiene para venir a decirnos a nosotros quién es buen colorado y quién es mal colorado. Porque si hoy tenemos un mariscal de la traición, ese es el ingeniero Luis Alberto Castiglione, futuro canciller de la nación. Y vuelvo a reiterar, yo no tengo pelo en la lengua para decir, no le debo absolutamente nada a este señor. Es más, le deseo éxito por el bien del partido y por el bien del presidente Mario Audo Benítez. Le deseo mucho éxito en sus nuevas funciones. Claro que sí. Yo no sé si los colorados o Añetete o no sé, ojalá no sea el caso de que justamente el líder del movimiento colorado Añetete libere los votos, ¿verdad? Pero yo creo que es el momento de sentar postura. El Partido Colorado está en juego hoy. Ustedes están viendo la fricción, la división que puede crear esto dentro del partido. Realmente siempre dudé del coloradismo de muchos, de los que están hoy ocupando cargos importantes dentro del Partido Colorado, especialmente referentes del movimiento Colorado Añetete. Bueno, es casi como un pedido, digamos, ¿por qué no sale a hablar Mario Benítez? ¿Por qué no dice nada? ¿Cuál es su postura? ¿Qué es lo Habló, que piensa? Esto se daba a la media mañana más o claro, menos. minutos después Las 10, hablaba por Mario Audo Sí. Benítez y decía esto. Hablaba en Fuerte Limbo. Pero hoy, ante los organismos que nos gusten o no, nosotros podemos cuestionar la interpretación de la ley, ¿verdad? Pero no podemos desobedecer la ley. Hoy se llevó adelante un circuito donde los órganos correspondientes para la interpretación de la ley electoral lo habilitaron. Estuvo en la papeleta. Se hicieron impugnaciones y se rechazaron las impugnaciones. Yo, como una persona que cree en las instituciones, que considera que el Paraguay tiene que liderar un proceso de fortalecimiento institucional, no puedo incentivar a la violación de la ley, ¿verdad? Hoy está habilitado, no lo dice Marito, lo dijo el Tribunal Superior de Justicia Electoral, la Corte Suprema de Justicia pasó por un proceso electoral donde su rostro y su nombre estuvo en la boleta. Bueno, lo que decía en Fuerte Olimpo, el presidente electo de la República. Con nosotros en piso el senador Carlos Amarilla, que nos va a contar a continuación qué va a ocurrir mañana. Senador, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Un placer estar en contacto en compañía de ustedes, acá con el doctor Latorre, la audiencia. Y yo creo que mañana, como primer capítulo, no va a haber quórum.
No va a poder tratarse, digamos, la renuncia presentada por el presidente de la República. Y ese es el elemento que hay que analizar, porque finalmente es una potestad constitucional del Congreso Nacional la aceptación o no de la renuncia ya presentada, y habrá que ver cómo se maneja a partir de mañana, si se abre un nuevo escenario de negociación, de conversaciones, para ver cómo se supera eventualmente este impasse. Senador, vos mañana no participas. ¿O vas a estar presente? No. No Yo participas. he asumido ya la posición de no presentarme mañana como muchos otros colegas, y me asiste el convencimiento de que por lo menos desde la Cámara de Senadores no habrá el quórum necesario para que el Congreso se instale. ¿Tu postura es por mañana en particular o por cada vez que se intente tratar el tema? O sea, si hay otra sesión extraordinaria cuando se vuelva a convocar, ¿vas a tener que evaluar hasta que eso ocurra, o es cada vez que se trate de esta situación no vas a participar? Y puede que surjan elementos nuevos. Esto puede abrirse realmente a un estadio, digamos, de negociación mucho más amplio de lo que hasta ahora se ha venido manejando. Y no puedo ser irresponsable en el sentido de clausurar por completo la posibilidad de analizar otras circunstancias, porque finalmente se trata de una decisión que compete al ámbito político, y la experiencia me indica que hay que ser prudente en el manejo de las posiciones. Por en cuanto mañana yo no asisto, tengo mis razones, y si se mantuviera, digamos, la circunstancia y no hay nada nuevo, pues será siempre la misma posición la mía, pero si surgiese algo nuevo, pues hay que analizarlo, ¿cómo no? El senador que desde ahora también es parte del equipo de transición del señor Mario Abdo Benítez, así que vamos a hablar también de eso, senador. Está con nosotros el doctor Oscar Germán Latorre. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Es un placer y gracias por la invitación. Bueno, capaz si te pregunto qué va a ocurrir mañana, me hablas de Olimpia, entonces voy a tratar de ser más específico, ¿verdad? Mira, ya nos pusimos de acuerdo con el senador en el sentido de que el tema más importante de mañana es la 41. Muy bien. Y ya está resuelto, digamos. Totalmente Bueno, de no acuerdo. está resuelto todavía, pero digamos, está ahí. Para Una eso sí hay clara números. tendencia. A un pasito. Doctor, analizando un poco la situación más allá del aspecto político que obviamente está motivando absolutamente todo, ¿ante qué escenario jurídico también estamos mañana, digamos? Porque esto también mañana es consecuencia de una cuestión que tiene su propia historia, ¿verdad? Sí, pero como bien lo dijo el senador electo, el presidente electo, aquí hubo un proceso donde las etapas en las que se discutió la inhabilidad o inhabilidad de Nicanor Duarte, de Juana Fara y de Horacio Cartes para postularse como candidatos al Senado, pues es un proceso que ya está agotado, perimido. Ya hay pronunciamientos en todas las instancias. La justicia electoral los proclamó y la Corte Suprema en su momento rechazó la inconstitucionalidad. Entonces, definitivamente, por lo menos en el derecho interno, nada más hay que decir. Y hay, pues, una resolución que debe ser cumplida. ¿Cuál es esa resolución? Y la que dice quiénes son los senadores que deben prestar juramento. Ningún senador ni toda la plenaria del Senado tiene la potestad de alterar el contenido de la resolución de la justicia electoral y decidir a este no le voy a tomar juramento o a este lo voy a tomar. Más aún cuando no sé si esto es serio o no, porque se dicen tantos disparates a cada momento, que algunos piensan convocar al número 18 en la lista. El siguiente en la lista. Sí, al número 18, al señor Friedman. Pero es el caso de que Friedman jamás fue proclamado como senador. Entonces, el Senado estaría
proclamando a alguien No fue que no fue proclamado por la justicia electoral. Y eso sería absolutamente Una competencia que no tiene. irregular, ¿verdad? En el 2008 se cometió una barbarie jurídica. Se quebrantó el Estado de Derecho cuando a Nicanor, que fue el que obtuvo mayor cantidad de votos en la lista de senadores, se le negó la posibilidad de prestar juramento y ocupar el cargo para el cual fue electo. Ojalá que eso no se vuelva a repetir. Y la discusión si mañana hay quórum o no lo hay, realmente es una cuestión para mí sin mayor trascendencia. ¿Por qué? Y es sencillo, porque si el Senado se reúne y le acepta la renuncia, pues creo que el 30 o el 1 de julio, el Horacio Cartes podrá jurar como senador. Y si no hay quórum o la renuncia rechazada, de todos modos, en mi humilde opinión, Horacio Cartes se puede presentar y prestar juramento y seguidamente pedir permiso, porque lo que la ley y la Constitución contemplan como causal de incompatibilidad es el ejercicio de 2 cargos o de otra función a más de la presidencia. Y en este caso, pues a mi parecer, el presidente puede presentarse y pedir permiso luego de jurar. O puede esperar al 15 de agosto y presentarse a jurar en la primera sesión del Congreso. No hay otra alternativa, porque nadie puede ponerse a discutir a estas alturas si Cartes o Nicanor están o no habilitados constitucionalmente para ocupar el cargo. Felipe, después Mariana y Pedro. Sí, le quiero hacer una consulta al doctor Latorre, pero más que nada como un observador de la política, digamos. Doctor Latorre, yo creo que, y pregunto si usted coincide o no conmigo, yo creo que el daño está hecho tanto para la política como para la gente, ¿verdad? Yo creo que acá pasaron 48 horas y cantidad de días, dependiendo de cómo lo mire uno, que se jugó con la incertidumbre, ¿verdad? Y yo creo que una de las pocas cosas que le puede aportar la política a la gente es la certidumbre, la certeza, ¿verdad? Ser predecibles. Yo considero que se tardó demasiado tiempo en algunas cosas, en algunas liturgias, ¿verdad? Para mí necesarias, ¿verdad? ¿Usted cree que hay forma de arreglar esto, digamos? Ahora se ve ya una bancaña que está incluso, para mí, desde mi punto de vista del Senado, casi quebrada, con posiciones como la de Baqueta o la de Avelar, por un lado, inclusive la de Calé, ¿verdad? Por un lado, y por el otro tenés al resto de la bancada, digamos. También tenés una fractura otra vez interna dentro de la bancada colorada en sí misma, y estamos a 45 días de un nuevo gobierno, ¿verdad? No sé si eso se dimensiona o no, se está metiendo eso en la balanza o no. ¿Cómo usted ve eso? Bueno, yo creo que lo que ocurre en este momento es penoso. Primero porque creo que son anuncios de tormentas para el nuevo gobierno, que necesita gobernabilidad, y con una bancada colorada, no solamente con una ruptura interna, sino con una guerra interna, poco o nada tendrá de posibilidades y la tranquilidad necesaria para llevar adelante sus proyectos. Yo espero honestamente que se reflexione sobre este tema, porque creo que como ciudadanos, todos nosotros estamos cansados de esta disputa política que ya lleva más de un año y que pues pensábamos que iba a acabar con la proclamación de los
de las autoridades electas y sin embargo se proyecta en el tiempo, al punto que creo que esta tarde o al mediodía el doctor Alegre dijo o aclaró que él no reconocía la victoria de Mario Abdo Benítez. Entonces, esto parece ya una joda y está en manos de los senadores devolvernos esa tranquilidad. Son 5 años por delante, 5 años que todavía no comenzaron a correr y ya tenemos un conflicto bastante serio. Cuando decía Felipe 45 días, me parece que con Mariana ahí nos dábamos cuenta nosotros que en serio la cosa tiene que comenzar ya. 45 días es más o menos lo que dura mayo. Y si le vamos a hacer una pequeña pausa y si le agregamos después a la vuelta de la pausa lo que quería decir Felipe. Mariana, y después voy contigo, Pedro, si me permitís, por favor. No, si me permitís vos. No, por favor, para eso estoy acá. En realidad, así como él. Bueno, entonces no. Vamos a la pausa y volvemos. Igual. Ahí se está haciendo sentir la previa al partido, digo, a los 3 olimpistas hay una presión ahí. Así es. Yo de todas formas digo que estoy con el liberteño en esta oportunidad. Vos estás con el que tiene poder. Siempre, Sí. claro. Son más rápidos que los Era bomberos. Claro. el director del canal. No voy a andar. Hay que asumir. Por ustedes nomás al menos no. No, Mariana, evidentemente. después Pedro, por favor. Para el doctor Latorre también, mencionaba usted, doctor, en su intervención, justamente, a ver un poco los fallos, digamos, que ya, yo entiendo que es por eso que califica como constitucional la candidatura y la posterior, el juramento, digamos, de Horacio Cartes, el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia Electoral lo haya habilitado para ser candidato y posteriormente lo haya proclamado y que la Corte Suprema de Justicia se haya proclamado un poco en el mismo sentido diciendo básicamente el TCJ es el que tiene esa competencia, digamos. Sin embargo, puntualmente los senadores y algunos que coinciden con esa visión señalan que esto de todos modos es inconstitucional y que la Constitución les da a ellos también la facultad de interpretar la ley que taxativamente o literalmente dice eso. Ahora, leí también hoy declaraciones de Óscar Facundo Isfrán y él decía esto justamente, más allá de que la Corte, digamos, tenga una postura, si esta carece de validez, los senadores no tienen por qué acompañarla. Entonces mi pregunta es, ¿en qué, o sea, entonces en qué estamos, verdad? Porque yo no digo con esto que estoy ni a favor ni en contra, pero se supone pues que uno ya le pregunta a la Corte y en qué momento lo que sucedió, que cuando la Corte dice si a mí no me gusta, ¿verdad? En este caso, bueno, puede ser totalmente la inversa, puede ser un fallo en contra de Marito o a favor de Alegre, o sea, no me importa a mí eso. Pero ¿en qué momento se da que cuando la Corte da un fallo, resulta que el Senado puede desacatar Intervenir. eso, ¿verdad? O sea, Claro. ¿qué realmente les da esa atribución si es que la tienen? Pues eso que se está Carlos. sosteniendo ni en Zambia existe, ¿verdad? Cuando la Corte resuelve una cuestión, esa resolución dentro del derecho interno es definitiva y no hay ninguna otra autoridad o poder del Estado que tenga la potestad de incumplir lo que la Corte resolvió. Hoy justamente estaba en Pero un se incumple, pues entredicho, se incumplió con Nicanor también, ¿verdad? Perdón, digamos. En Claro. la práctica, pero ¿qué se sacó de eso? Se sacó que un grupo de senadores, ¿verdad?, quebrantó la decisión que creo que eran 600.000 votos que logró la lista encabezada por Nicanor en el 2008. O sea, acá tenemos que ser serios y tenemos que dejar o de evitar el matonismo legislativo. Y obviamente rescato siempre la conducta racional del senador Amarilla, porque podemos compartir o no opiniones, pero él siempre expone los motivos de su posición y eso es lo que construye. Sin embargo, otros terminan agrediendo, diciendo,
ustedes son violadores de la Constitución, pero no dicen por qué. Hasta ahora nadie me dijo por qué Nicanor, Horacio Cartes o Juana Fara no eran hábiles o eran inhábiles para postularse al cargo de senadores. No existe la norma constitucional. Y encima de eso, la prohibición. Y sabemos que todas las restricciones son taxativas, no pueden, por vía de una interpretación extensiva, crearse más inhabilidades que las que surgen de la propia Constitución. Nadie puede discutir eso. Y el fallo de la Corte, pues, yo soy un gran crítico de la Corte, creo que es la peor Corte que hemos tenido en los últimos años, pero tengo que coincidir con que estos pronunciamientos responden al texto constitucional. No hay otra. O yo estoy equivocado y por alguna omisión involuntaria realmente se me perdió el artículo. Hasta ahora no lo encontré. Senadora Amarilla, dijiste una palabra, se sumen elementos que para seguir negociando nuevos, como para ver si hay, no digo un cambio de postura, pero sí comenzar a participar en este tema de mañana, porque mañana va a tener su primer capítulo. Entonces uno se pregunta cuáles tendrían que ser esos nuevos elementos, porque estamos hablando de política. La política es el arte de lo posible, es así. Son intereses, no es que hay uno bueno y uno malo, ni uno principista y el otro no. Son intereses que se tienen que conjugar, llegar a un acuerdo y seguimos adelante. Máxime, como bien lo dijiste también vos, que lo de mañana está de alguna manera relacionado al juramento, a lo que dispuso la Corte Suprema, a lo que dispuso la justicia electoral. ¿Cómo se juntan todos estos elementos? Quería saber. Bueno, quisiera poner nuevamente énfasis en lo siguiente, que nosotros esta legislatura va a tratar eventualmente mañana o en cualquier otro intento hasta el 30 de junio es la aceptación o el rechazo de la renuncia presentada por el presidente Cartes. Y esa es una potestad que está en nuestro campo y vamos a ver cómo lo resolvemos. Mañana hay un primer intento, pareciera que no va a prosperar, pero todo indica de que se va a insistir en esa vía. Y como eso forma parte de un proceso político que eventualmente se encadena con la posibilidad de que jure o no, que dicho sea de paso, el hecho de que esta legislatura no llegue a tratar eventualmente la renuncia del señor Cartes no impide que él procure jurar como senador desde el 1 de julio hasta todo el tiempo de la próxima legislatura. Son cuestiones, digamos, que hay que también comprender. Pero estamos a las puertas de la asunción de un nuevo gobierno. Esto tiene que analizarse dentro del marco de lo que se denomina y se conoce como gobernabilidad democrática. Es un dato relevante e importante. Hay que saber tratarlo para que no se genere, digamos, una crisis de mayores proporciones que afecten la sustentabilidad del próximo gobierno, donde yo tengo por lo menos el particular interés de apoyar a que todo salga bien. Y por ahí puede llegar a surgir algún elemento o alguna composición, digamos, diferente del paisaje que pudiera habilitarnos a nosotros a tener una mirada diferente. Senador, perdón la interrupción. ¿Y por qué para Mario Abdo Benítez los fallos, digamos, de la Corte ya fueron un elemento nuevo de algún modo que lo hizo incluso pronunciarse en ese sentido, pero no así para los legisladores? Y presentarse con Horacio Cartes. Claro, o en el discurso de victoria, Mario Abdo lo hace pasar al frente a saludar, digamos, a Horacio Cartes. Yo entiendo que él lo toma como un elemento nuevo, porque fue electo, fue proclamado, etcétera. O sea, ¿por qué él lo toma y de algún modo no? Y es más, hoy dijo, no estoy de acuerdo, pero lo tengo que acatar porque lo dijo la Corte Suprema. ¿Por qué hay como una diferencia en la postura de Mario Abdo y de su equipo? Porque usted es su equipo. Primero, digamos que la posición del presidente Mario Abdo Benítez electo es la correcta. Él, desde la perspectiva de que será el próximo presidente de la República, tiene que someterse a los mandatos en realidad todos, judiciales. No solamente él. Pero ahí es lo que no entiendo. Siempre hay que tener en cuenta de que también la Constitución habla del recíproco control, del equilibrio de poderes, y si un poder del Estado, como en este caso el legislativo, entendiera de que un fallo
judicial invade su competencia, inhabilita alguna de sus prerrogativas, pues puede también reaccionar en consecuencia, tiene los mecanismos para tal efecto. Y es lo que ha sucedido, yo entiendo, en otras ocasiones y puede darse nuevamente en este caso. Pero lo importante es tomar el problema, ponerlo en la mesa, ver todas las aristas, procurar las soluciones más eficaces para los intereses de la República. Un tema no menor es lo que está en discusión. Si bien el doctor Latorre, con todo su bagaje, tiene, digamos, una lectura desde la perspectiva jurídica, es también razonable sostener la otra perspectiva, de que acá hay un incumplimiento de la Constitución desde el momento mismo de que se hayan postulado al Senado tanto el señor Cartes como Nicanor Duarte Frutos. Y esa es una discusión que traspasa lo estrictamente jurídico y pasa a ser un tema político. Y consecuentemente, en el abordaje de una eventual solución, pues hay que combinar los elementos. No podemos cerrarnos solamente con el enfoque político excluyendo lo jurídico, ni lo jurídico excluyendo lo político. Habrá que hacer una combinación lo más sensata posible en aras a los intereses superiores de la República y encontrar una salida. Yo quisiera también contribuir, por lo menos desde la perspectiva de quitarle dramatismo al asunto, porque ya sea que se resuelva por A o B sentido, la República va a sobrevivir a estos episodios. Vamos a continuar. No es digamos, lo fundamental que va a echar todo el edificio del Paraguay. Porque si también pensamos con ese dramatismo, con esa sensibilidad extrema, pues podemos cometer errores en la formulación de las eventuales soluciones. Yo abogo en todo caso de que se encuentren senador, lo están soluciones. poniendo los actores por un lado y también los medios de comunicación que están jugando un partido en esa situación, al poner, digamos, el evento en sí, el evento y sobre todo el de mañana, como una cuestión trascendental para que el país continúe o no. Y Yo no son los creo. mismos actores, ¿verdad? O sea, Yo no creo yo en le ese sacaría extremismo. el dramatismo, como también te puedo decir, senador, por ejemplo, no son dos hechos distintos o aislados. Porque el argumento de la mayoría no es si va a tratar o no la renuncia. Es que no quiere tratar la renuncia porque no Porque quiere no que pueda ocurra lo jugar. otro. Entonces, si fuera un evento aislado en el sentido de decir, estamos estudiando la potestad o no que tiene el Congreso de estudiar la renuncia del presidente, ¿qué es lo ilegal en su renuncia? Como para no tratarse mañana. Y la gente te dice, no, lo ilegal es que pueda jurar después. Entonces, lo de mañana sí tiene que ver con lo que va a ocurrir después. Y el argumento para no ir mañana es lo que va a ocurrir después. Entonces, ¿qué es lo que se está analizando? O sea, ¿vos por qué no te vas mañana, senador? Porque yo tengo hasta hoy el pleno convencimiento de que la candidatura del señor Cartes violenta la Constitución Bueno, Nacional. entonces no te vas, no por lo de mañana. No te vas, digamos, por lo que viene después. Sí, porque en mi opinión y mi convencimiento hoy es Claro. la de evitar un mal mayor, que sería la consumación de una violación del orden constitucional. Pero mañana puedo ser persuadido de otras visiones, de otras lecturas, de otras interpretaciones, y yo creo que falta una conversación madura, desapasionada, situando el problema en el centro de la mesa y procurando encontrar la solución más eficaz para que las cosas discurran favorablemente, reitero, para los intereses de la República, porque este episodio puede generarnos una serie de inconvenientes, desde el orden práctico hasta complicarse aún más hacia el futuro cercano. En el orden práctico, nos puede instalarse, por ejemplo, los equipos de transición. ¿Por qué? Porque estamos en el limbo. Pues Un están en la discusión presidente misma. renunciante, no se sabe si se le acepta o no. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Es una cuestión práctica y yo creo que tenemos que tener la virtud de encontrarle una solución. Y reitero, yo al menos estoy dispuesto a analizar desde aristas, perspectivas que quizás hoy no lo tenga enfrente. Estoy dispuesto, pero alguien tiene que hacer el trabajo de poner todos los ingredientes en la mesa y procurar una armoniosa construcción de la solución. Porque también quiero decir que la política, como bien vos señalabas, mi apreciado hermano, es el arte de lo posible y sobre todo tiene que tender siempre a la búsqueda de soluciones eficaces.
y no el de generar continuos empantanamientos porque eso realmente nos perjudica a todos. Ese es mi Más punto, allá de que justamente. en algunos momentos podamos estar contentos porque nos anotamos Claro. algún protito, alguna victoria, hay que tener la mirada extendida en el largo plazo. Y yo quiero que de estos episodios, hoy confusos, contradictorios muchas veces, surja una república aporte, fortalecida y que las reglas sean cada vez más claras y que todos tengamos previsibilidad hacia el futuro. Vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta el doctor también La Torre quiere colaborar, Mariana, y lo va a hacer Felipe. Y la política es el arte de lo posible. Imagínate si son hasta que Efraín Alegre se pueda reír. Decime si no es el arte de lo posible. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, en un rato también el senador Carlos Amarilla nos va a comentar qué viceministerio es el que finalmente le han Sí. ofrecido y si es que va a aceptar o no el cargo. En un rato le voy a preguntar. Con ese Doctor, discurso, ¿eh? yo creo que apunta un poco más alto. Te queda corto, me parece. Con ese discurso, ¿sabes qué es? ¿Qué es el gabinete? No. Ahí está pegándole en el poste nomás. No sé, yo Yo le escuché atentamente todo su discurso. Ese es. me voy a reservar algunas cuestiones. Si no, está candidatando, ¿verdad? Lo cual es válido, no estoy diciendo como algo. Y, bueno, hay Pero que ver. no me yo no- comprometo. Oñeja, Maitela, tipo, Ahí, ya. en tu partido no reconocen tu candidatura. Doctora Torre, ¿querías mencionar algo también al respecto? Después con la pregunta de Mariana y Felipe. Sí, con relación a lo que manifestó el senador Amarilla, si el Senado se atribuye la potestad de revisar un fallo de la Corte y tener la competencia y la potestad de decidir si la va a acatar o no, entonces hay algo que está fallando. Porque en nuestro sistema constitucional, el artículo 3 establece la interdependencia de poderes. Cada poder tiene una función específica. Hay interrelación, porque hay controles recíprocos, ¿cierto? Y dentro de esos controles recíprocos, ¿verdad? Definitivamente, el Senado no tiene la potestad de analizar si va a acatar o no un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Eso no está en la Constitución. De hecho, si lo estuviese, pues estaríamos en serios problemas, porque la existencia del Poder Judicial no tendría razón de ser. Tendríamos que comparecer e iniciar nuestros pleitos ante el Senado y quedarnos directamente con la decisión del Senado. Yo creo que es un error conceptual nada más, porque lo noto absolutamente sincero y no con el salvajismo que tienen algunos de sus colegas cuando abordan el tema, ¿verdad? Acá hay un pronunciamiento y honestamente yo te invito, senador, puedes revisar toda la Constitución, todo el Código Electoral y no vas a encontrar la inhabilidad que supuestamente existe para un expresidente de la República. Más aún, tenemos el absurdo que la inhabilidad existiría supuestamente para los expresidentes que cumplieron todo el mandato. No, Y los sin que embargo, el único habilitado, aquel a quien nadie le cuestiona, que es Fernando Lugo, fue destituido del cargo. Yo creo que esa imagen de país serio, pues, la estamos perjudicando por completo. Seamos Tan constitucional tampoco razonables, parece. lógicos, y no caigamos en el absurdo, porque lo que están haciendo es un verdadero absurdo jurídico. Lo político yo no quiero entrar a analizar porque honestamente prefiero mantenerme lejos de los políticos porque no es lo mío. Yo soy abogado y no voy a decir que soy constitucionalista
porque esa función hoy en día la tienen muchos periodistas. Decís que eso, doctor, que da gusto. Todo el mundo allá ahora. Y sí, Pero entre me doctor y permite, constitucionalista somos porque es casi importante dialogar con el doctor, a quien respeto su versación jurídica. Sin embargo, desde la perspectiva político-institucional, hay que recordar que uno de los poderes del Estado, y cuyos integrantes somos nosotros los diputados y senadores, tenemos el deber de velar por el respeto de la Constitución Nacional. Y cuando se trata de cuestiones que pudieran afectar, digamos, nuestro propio funcionamiento interno, evidentemente tiene que haber mecanismos de resguardo, de salvaguarda de esa potestad última que tenemos de velar por la vigencia de la Constitución Nacional. Y vayamos a un extremo, doctor, para comprender por qué yo tengo esa visión, que puede estar muy equivocada. Vamos a suponer que la Corte Suprema de Justicia facilita la candidatura o habilita la candidatura a senador de un extranjero, basándose en alguna interpretación de orden jurídico, no sé, comparativo, digamos, un disparate. No porque la Corte se haya expedido en esos términos, nosotros tenemos que inevitablemente acatar cuando tenemos, por un lado, la expresa disposición de que para ser senador de la República uno tiene que ser ciudadano paraguayo natural. Voy a un ejemplo extremo solamente para ilustrar de que lo que diga la Corte, si es que violenta de manera expresa, clara, según nuestro criterio de la Constitución Nacional, tiene que ser remediada por los medios que estén al alcance y al arbitrio de uno de los poderes del Y en ese punto el Estado. doctor Renata Salaverry me decía hoy, ¿y el camino es el juicio político? ¿Por qué no le hacen juicio político Pero a los miembros de la Corte? Pero está bien, pero mientras tramitamos el juicio político en la Se hipótesis acata. que nos planteamos, le dejamos en el banco de reserva a quien pretende entrar, digamos, de manera intrusa a la institución. Es una potestad que yo por lo menos Senador, analizo y con entiendo. todo respeto te digo, estás equivocado. Porque el principio de división de poderes establece exactamente la función de cada poder. Y es cierto que ustedes tienen la potestad y el deber de velar por el cumplimiento de la Constitución. Pero tu ejemplo, senador, es una hipótesis casi absurda que ni siquiera se presenta. En este momento estamos hablando no de que una vaca va a ser candidato o candidata a presidente de la República. Estamos hablando de un proceso electoral que concluyó. Hay argumentos más que razonables y creo que precisos para sostener que un presidente de la República está perfectamente habilitado para postularse al cargo de senador. Entonces, si ese proceso se dio, ¿verdad? Lógicamente, no es comparable con el ejemplo de un ciudadano extranjero o de un animal que pretenda ser postulado como candidato a presidente de la República. Conste que tuvimos Más de uno que ya varios animales que pasaron el filtro, ¿verdad? Más de Pero uno por ya ese lo hizo, mismo esquema de razonamiento que plantea el doctor muy acertadamente, debo decirlo, es que yo sostengo lo siguiente: si el proceso final fuera validado, pasa el filtro del Parlamento, pues se acabó toda la discusión y pasará a ser, digamos, de interés periodístico o Y la pena de histórico. investidura en ese caso, digamos, no es otro mecanismo para decir, señora, entró Bueno, y por la quizás ventana. puedan vamos a explorarse sacarlo. varias otras opciones, pero por de cuanto quienes sostenemos la tesis de la inminencia de una violación constitucional, y yo me abro a la posibilidad de ser instruido adecuadamente en esa perspectiva jurídica constitucional, sin problema alguno, nosotros tenemos una serie de mecanismos reglamentarios, legales, constitucionales, como integrantes de un poder del Estado, para procurar la consumación, digamos, de No, esa en hipótesis. ese punto, Y no es cuestionable, a mi modo de ver, doctor, de lo que nosotros vayamos a actuar en consecuencia. Yo estoy saludando a todos porque- mis compañeros y de hecho le estoy dando Porque la espalda, ninguna ¿verdad? acción nuestra es, digamos,
puede ser revisada, puede ser subsanada. Usted mismo lo dijo. El 16 de agosto, el señor Horacio Cartes Senador, puede pero en golpear esa las puertas lógica- del Senado y decir, vengo a jurar porque ya se cumplió mi periodo presidencial, ha desaparecido el obstáculo impedimento. que se trató en su momento y vengo a exigir el reconocimiento ¿Y qué pasa? de mi ¿Qué condición pasa? de senador. ¿Qué Y ahí pasa veremos si- qué pasa en el No, Senado. justamente, no le van a fijar o no lo van a incluir en el orden del día. Y así vamos prolongando hasta cumplir los 5 años, como ocurrió con Nicanor. Ahora, te reitero, senador, esa postura no se funda en la Constitución Nacional. El Senado ni la Cámara de Diputados tienen la ¿Puedo potestad intervenir? de decidir si un fallo de la Corte debe o no ser acatado. Ustedes no son el filtro del sistema de justicia que la Constitución implementa. Y si se da el caso, senador, de que la Corte incurre en una barbarie jurídica, recurriendo a tu ejemplo, habilita a un extranjero para ser candidato a presidente y lo proclama presidente. Entonces, como se dijo acá, con mucho acierto, la Constitución prevé el juicio político. Ese juicio político que lamentablemente está absolutamente desacreditado por culpa exclusiva de los legisladores. Porque si la Corte no funciona, si sabemos que existen ministros absolutamente corruptos, es porque ellos se mantienen en sus cargos por acuerdos que se han dado en la Cámara de Senadores particularmente, ¿verdad? Y en el tema, justamente en el tema de la inhabilidad, los 3 miembros, ministros de la Corte que votaron en disidencia son los enjuiciados. Y eso no creo que sea precisamente una Coincidencia. casualidad, sino es más bien una obvia causalidad. Entonces, yo honestamente te felicito por la apertura, pero te ruego encarecidamente como ciudadano que revises muy profundamente esa posición porque no es correcta. Doctor, perdón la interrupción, pero yo quiero hacer una consulta en esa, siguiendo un poco esa lógica, senador, y me pongo un poco, voy a tomar tu ejemplo de que yo estoy abierta, o sea, yo no, digamos, hemos escuchado acá, estamos escuchando a las dos, tratamos de escuchar las dos posiciones en todo momento, pero siguiendo la lógica que vos decías, si el Senado acepta, bueno, ya no hay nada más que decir. ¿Quién decide que la última vara, digamos, es el Senado? Porque si la Corte ya dijo, yo tengo que asumir que cuando el Senado diga recién va a estar bien, Y digamos. porque tiene que ver con el funcionamiento de ese cuerpo. Y ese cuerpo tiene sus propias defensas, Pero digamos, no tiene que ver también, otorgadas por la digamos, el Constitución TSJI y Nacional. la Corte no tienen que Porque ver también en con este el caso funcionamiento también de ese cuerpo. necesariamente se tiene que traer a la vista, como dicen los abogados, los antecedentes de la propia constituyente del año 92. Y yo no he encontrado a ningún constituyente que le saque méritos, digamos, a la visión que tenemos nosotros de que son inhábiles los presidentes en ejercicio para optar por el cargo de parlamentario. Todos en el diario de realidad no es sesiones que de la son inhábiles, Constituyente son senadores hablan, vitalicios. hablan de que es precisamente para evitar que un presidente activo, o mejor dicho, se le asigna claramente el La senadora vitalicia. destino, digamos, de senador vitalicio a los presidentes que cierran, digamos, el periodo presidencial, para que y argumentaron en su momento los constituyentes de que eso inhabilitaba Pero la el doctor posibilidad de que Oscar pudieran Facundo optar Infran por dijo una hoy banca, ¿verdad? En Radio Ñandutí, abriendo la posibilidad, dijo, Horacio Cartes no puede ser hoy, sí puede ser en el próximo periodo. Se puede candidatar y se puede presentar en el próximo periodo. Cuando en realidad muchas de las posturas, digamos, de la inhabilidad dicen, no, es senador vitalicio Chao. para siempre. Chao, queda ahí. No puede ser otra cosa. Claro, y Oscar UFD, Facundo ¿verdad? Infran, Que en es paz descanse. en el que se han sostenido, digamos, mucho, dice, no puede. ¿Y por qué puede en el próximo periodo
si efectivamente tiene que ser absolutamente para el resto de su vida una... No, y convengamos que nuestra Constitución puede, desde luego, tener imperfecciones que llevan a este estado de confusión, pero no es en el aire que nosotros decimos de que habría una violación constitucional cuando los propios constituyentes dicen o, digamos, expresaron en su oportunidad la tesis que hoy nosotros simplemente refrescamos. Que la ¿verdad? intención era que los expresidentes El no espíritu de la- en ningún momento sean senadores Entonces, electos. el problema es un poco mayor, digamos, y bueno, hay que recurrir a todas las fuentes. ¿Puedo observar algo? Sí, por favor. Ciertamente que los constituyentes no previeron el tema, porque nadie en ese momento, ocupados con mirar atrás para no volver al régimen de la dictadura estronista o de bloquear cualquier intentona de Rodríguez de perpetuarse en el poder, jamás se imaginaron que un expresidente pretendía o pudiese pretender candidatarse a senador. Por eso, como no lo previeron, pues no se imaginaron y eso quedó así. Y en la interpretación nuevamente, las inhabilidades son de interpretación restrictiva, están taxativamente enumeradas en la Constitución. No existen otras que aquellas que la Constitución establece. Entonces, pues lamentablemente muchos convencionales creen que la convención aún no concluyó y pretenden reparar o rellenar los espacios que han dejado, ¿verdad? Tal vez inadvertidamente, pero lo que hayan pensado y no lo hayan insertado en el texto de la Constitución no existe. Pero No sin embargo existe, es existe un la pri- figura del senador vitalicio con Claro, una visión pero imperativa y eso no es- pasa a ser un pero elemento que tampoco necesariamente es- tiene que ser tampoco analizado, eso es doctor. No, no correcto, es que yo senador. quiera hacerle cambiar su opinión, No, pero no. digo nomás que probablemente uno de los problemas que tengamos como sociedad, como país actualmente, es que tenemos que reconocer buenamente que nuestra Constitución Nacional es imperfecta, que tiene problemas, que no ha sido probablemente estructurado de la mejor manera posible y entonces se abre esta caja de Pandora a múltiples interpretaciones. Y si nosotros ponemos eso en el centro del debate, de la discusión, quizás todos contribuyamos con alguna mirada de solución. Pero si solamente confrontamos tesis que no tienen, digamos, punto de equilibrio, entonces lo que vamos a hacer es prolongar indefinidamente estas discusiones que además son recurrentes, cansadoras y que le molestan y fastidian a la gente y no podemos dar el salto superador. Por eso es que yo creo que tenemos que aprovechar, doctor, esta renovada crisis y procurar darle ya una solución pero ojalá, definitiva. senador. Ahora, permíteme decirte esto. Yo he tratado de construir mentalmente cuál sería el texto de la Constitución que pudiese sustituir a la palabra será. En el sentido de, para mí, será es simplemente la forma de conjugación del verbo ser en tiempo futuro. Será. No es nada imperativo, porque si vos buscas, y honestamente posiblemente lo encuentres, si buscas una palabra que pueda sustituir a esa expresión será, no la vas a encontrar fácilmente. Uno. Y dos, el cargo de senador vitalicio es un cargo honorífico, un premio a quien durante 5 años se desempeñó en el cargo de presidente, no fue destituido por mal cumplimiento de funciones o por cometer delito, y como cargo honorífico no puede ser interpretado como una suerte de condena Como un garrote. O inhabilidad. política. Es más, ustedes mismos
le dieron el acuerdo a Nicanor cuando fue nombrado embajador. ¿Qué diferencia existe entre el cargo de senador y el de embajador? Porque es otra función que ustedes avalaron. Así es. Doctor, gracias por venir, es muy amable, muchísimas gracias. Lastimosamente nos quedamos sin Perdón. tiempo, senador también. Pido disculpas. Es más, Un la placer. invitación, ¿qué le parece? Abrimos un wikisito y nos quedamos con un par de maní. Bueno, Interesantísimo. gracias, doctor, muy amable. A ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, Un placer. senador. Y vamos Gracias a, a ambos. no le hice la pregunta, pero ya... Veremos qué pasa esta noche. Vamos a ver qué pasa. Vamos a la pausa y ustedes se quedan, por favor. Felipe va a hablar al final. Pausa y ya volvemos. No. Bueno, Felipe, gracias. ¿Qué más? Todo, nada. ¿Qué más? Te agradezco tu distinción de hoy. No, Fer. yo tengo que pedirte mil disculpas, realmente. tranquilo. Espero que no te... Como antes si era yo, no me pedía disculpas a todos. Ah, pero ¿Verdad? Mariana, Si era te Pedro, pasaste. y si era Pedro. Chao, nos vamos, pues Chao. Mariana ya empieza con nosotros. Chao. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Sure, these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations bear the answers